Hola, buenas noches, que Dios les bendiga, que hayan tenido un lunes lleno de bendiciones. El día de hoy vamos a compartir una perla en la palabra acerca del misterio de Juan el Bautista en relación con Jesús. Resulta que los sacerdotes de Israel en el Antiguo Testamento eran los hijos y descendientes directos de Aarón. Ellos eran quienes ministraban en el lugar santo del templo, se ocupaban de las ofrendas y de los sacrificios mediante los cuales el pueblo de Israel era reconciliado con Dios, y ellos eran los encargados de presentar los corderos para el sacrificio. Jesús fue enviado por el Padre como el cordero sacrificial, el cordero que quita el pecado del mundo, el sacrificio final y supremo, mediante el cual quienes lo reconocieran serían reconciliados con Dios. Y Jesús vino en el tiempo en el cual el templo seguía en pie y el sacerdocio de Israel seguía en operación, y los hijos de Aarón se ocupaban de los sacrificios. Como sacrificio, Jesús tenía que ser ofrecido delante de Dios por un sacerdote de la descendencia de Aarón. Y Juan el Bautista fue ese sacerdote, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios en Lucas capítulo 1, versículo 5. Juan el Bautista era descendiente de la tribu de Leví, tanto por el lado de su papá como por el lado de su madre. Él era un sacerdote, podríamos decir, de pura sangre. Aparte de ello, él fue el primero que identificó a Jesús como el Cordero de Dios, como el sacrificio aceptable de Dios que quitaría el pecado del mundo, y lo vemos en Juan capítulo 1, versículo 29. De tal manera que Dios, a pesar de la oposición de la gran mayoría de sacerdotes, él se encargó de tener a un sacerdote de Aarón, del descendiente de Aarón, que certificara al Cordero. Recordemos que Juan el Bautista vino con la misión de preparar el camino del Señor. Eso significa entonces que nuestros pecados fueron quitados por completo en el sacrificio de Cristo, del modo específico en el cual la palabra de Dios lo había determinado desde cientos de años atrás, desde el Éxodo, y así lo había determinado Dios. De tal manera que esta enseñanza tiene para nosotros aplicaciones prácticas. En primer lugar, nos da la certeza de que nuestros pecados han sido quitados por completo y del modo certificado por la palabra de Dios, y han sido quitados por siempre y para siempre por el Cordero. Isaías 53:6 e Isaías 53:12 nos recuerda que el Padre puso sobre Cristo los pecados de todos nosotros para que Él los llevara a la cruz del Calvario y pagara la condena por esos pecados, de tal manera que Jesús llevó el acta de los decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz del Calvario, pagando la culpa nuestra para declararnos a usted y a mí inocentes, por un lado. Por el otro lado, esto es la prueba de la congruencia e infalibilidad de la palabra de Dios, que Dios cumple su palabra independientemente del tiempo que medie entre el momento en el cual Él dio su palabra y el momento en el cual se cumpliría. Por un lado. Por el otro lado, nos da la certeza del cumplimiento profético de todo lo que está profetizado en la palabra de Dios, de tal manera que así como Dios dijo que Cristo vendría, que nacería, Cristo nació. Así como Dios dijo que Cristo moriría, murió. Así como Dios dijo que Cristo resucitaría, resucitó. Y así como Dios dice que Cristo vendrá por una segunda vez, Cristo vendrá por una segunda vez. Esa es una profecía que está por cumplirse y que se cumplirá sin ningún lugar a dudas, porque la palabra de Dios es infalible, ni una tilde ni una jota pasará de la palabra hasta que todo se haya cumplido. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él lo ha dicho, Él lo hará. De tal manera que podemos confiar plenamente en Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, y por el otro lado
podemos confiar plenamente en que Él cargó todos nuestros pecados, nos limpió de nuestros pecados, nos dio el perdón de nuestros pecados desde ese tiempo y para siempre, y todos los que le recibamos tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios y tener vida eterna. De tal manera que si no le ha entregado todavía su vida a Cristo, este es el tiempo de hacerlo. La palabra de Dios dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, y que si nosotros venimos delante de Él, aunque nuestros pecados fueran tan graves como el carmesí, serán emblanquecidos como Blancanieve, y que Dios, el Hijo, no echa fuera al que a Él viene. Así que si no le ha entregado su vida a Cristo, este es el tiempo de hacerlo. Si por alguna razón ha estado alejado de Cristo, este es el tiempo de volver a Él. Y para todos nosotros los que ya somos creyentes y estamos caminando en el Señor, este es el tiempo de reafirmar nuestra decisión de seguir adelante a pesar de las circunstancias, a pesar de las oposiciones, de las contradicciones, a pesar de lo que pueda venir en el futuro. La decisión de mantenernos firmes en la palabra de Dios, firmes en el Señor, porque somos ya nuestros pecados fueron perdonados, somos herederos de la vida eterna, y Cristo Jesús nos hace más que vencedores por medio de Él y por medio del poder que Él nos ha dado a través del Espíritu Santo. No tenemos por qué flaquear, más bien debemos incrementar nuestra convicción y nuestra decisión de caminar en el Señor hacia el cumplimiento del propósito que Él tiene para cada uno de nosotros, un propósito de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta perla. Que Dios les bendiga, les guarde, que tengan una linda noche, y si Dios lo permite, el día de mañana, alrededor de las 7:30 de la noche, de la mañana, estaremos compartiendo otra perla de la palabra, que en esta semana están dedicadas específicamente a lo que a lo que Jesús hizo en esta semana, como un recordatorio de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 17, versículo 3, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. No solo necesitamos conocerlo de oídas, no solo necesitamos conocerlo superficialmente, no solo necesitamos conocer algo de Él, necesitamos conocerlo profundamente para poder vivir esa plenitud de vida que Él tiene para cada uno de nosotros. Y de eso se trata esta semana, de compartir acerca de lo que significó esa primera Semana Santa en la cual Cristo murió por usted y por mí para el perdón de nuestros pecados y para que tuviéramos vida eterna. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda noche y un abrazo para todos. Bendiciones.